Vamos a empezar la 12ª parte sobre el tema de las puertas dimensionales. Sabéis que en la anterior estuvimos hablando de un artículo sobre la Ouija, que hoy vamos a continuar con él, pero no de un inicio, puesto que antes quiero que veáis algunas otras cosas, y así de paso no será quizás tan monótono. Pero es que es un tema de la Ouija que es muy interesante de tratar por lo que podemos llegar a extraer de todo esto, ¿no? Y veréis finalmente el porqué de ese artículo que yo os he estado mostrando aquí. Pero bien, mirad ahora un escrito de Ellen White, extraído de un libro recopilatorio de sus escritos, Nuestra elevada vocación, y mirad qué nos llega a decir aquí. Primero nos dice: victoria sobre todos los enemigos, un texto bíblico, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. 2 Corintios 6:7. A través de las edades de tinieblas morales, a través de los siglos de luchas y persecución, la Iglesia de Cristo ha sido como una ciudad establecida sobre una colina. Esto tiene un poco que ver con la conferencia que hemos dicho ahora, ¿no? Hace un momento. Las doctrinas puras de la Biblia han ido desplegándose bajo su jurisdicción de siglo en siglo, a través de las generaciones sucesivas hasta nuestros días. La Iglesia de Cristo, aunque parezca débil y defectuosa, es el único objeto de la tierra sobre el cual Él derrama en un sentido especial su amor y su consideración. La Iglesia es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en realizar experimentos de misericordia en los corazones humanos. Esta es la Iglesia de Dios. Automáticamente muchas personas dirán: bueno, ¿y esta iglesia cuál es? ¿La iglesia católica, la iglesia protestante de tal, la iglesia adventista, la iglesia...? Vamos a ver qué nos dice ella misma. Ya veis que aquí nos hace un repaso como Iglesia de Dios de algo de todas las épocas, ¿verdad? La Iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que mantiene en un mundo rebelde. Cualquier traición a su confianza sagrada es una traición a aquel que la ha comprado con la sangre preciosa de su Hijo unigénito. Durante toda la historia del mundo, las almas fieles han constituido la Iglesia en la tierra. No está hablando tan solo de una denominación, sino de un pueblo de Dios a lo largo de la historia de este mundo que ha sido fiel a Dios, sabiendo más o sabiendo menos, pero han dado con toda la luz de la que ha dispuesto a todas. Este es el pueblo de Dios, esta es la Iglesia de Dios. Esto no quiere decir que no haya una iglesia, una denominación que tenga una gran verdad más que las otras, por supuesto. Pero pueblo de Dios en todas partes ha habido y en toda la historia. Esto es interesante para saber lo que escribe Ellen White al respecto sobre el papel de la Iglesia en el tiempo del fin. Lo tendremos presente para unas próximas conferencias si Dios quiere. Bueno, hay tantos temas ya por tratar que quedan pendientes, pero bien, eso es interesante, este matiz valía la pena destacarlo. Actualmente, como en el pasado, todo el cielo está observando para ver a la Iglesia desarrollarse en la verdadera ciencia de la salvación. El cielo está pendiente de esto, ¿eh? Cristo nos pide que entremos en la senda estrecha, donde cada paso significa una negación del yo. Él nos pide que subamos a la plataforma de la verdad eterna y que luchemos, sí, que luchemos sinceramente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y mirad ahora lo que pone. A medida que nos acercamos al tiempo, cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que, si es posible, engañará a los mismos escogidos, nuestro discernimiento debe agudizarse por medio de la luz divina, para que no ignoremos los artificios de Satanás. Todo el tesoro del cielo está en nuestras órdenes, en la obra de la preparación del camino del Señor. Para preparar el camino del Señor, cuando nos estemos acercando a la culminación del fin de los tiempos, ya vemos que el poder engañador de Satanás irá a todas para poder incluso engañar a los escogidos. ¿Qué es necesario que haga esa Iglesia de Dios, ese pueblo de Dios? Nuestro discernimiento debe agudizarse por medio de la luz divina.
Debemos ir más allá de lo habitual, de lo que sabíamos hasta ahora, debemos captar más cosas aún, porque si no, estamos perdidos. Si no acogemos esa luz adicional que Dios da, que no niega la anterior, sino que la amplía, porque es más necesaria que nunca, porque es el momento final, estamos perdidos si la rechazamos. Y nos dice el qué, para que no ignoremos los artificios de Satanás. ¿Sabéis? Cuando estamos presentando toda esta serie de conferencias sobre las puertas dimensionales, lo que estamos haciendo es demostrar los artificios de Satanás que se están llevando a tantas personas al terreno satánico, a su terreno. Y muchas personas de estas necesitan conocer todas estas artimañas que Satanás está utilizando con todos estos métodos que venimos denunciando aquí, para llevar a la gente a su terreno, de un modo colosal. Nosotros debemos denunciarlo, para que ese pueblo salga también de allí, porque Dios tiene pueblo aún en todas partes. Hay gente sincera que está en el error. ¿Sabéis? Hay personas que dicen, bueno, estos temas no deberías tratarlos, estos temas ni tocarlos, estos temas, no, nosotros ya sabiendo que hay espiritismo ya está. Y no nos damos cuenta que Satanás nos está entrando a través de todos los sentidos, y que las puertas dimensionales no son solo una cuestión cósmica de un espacio, sino que llega hasta nosotros mismos, en nuestras mismísimas personas. Y por eso nosotros debemos conocer esos artificios de Satanás, que está haciendo que hasta el pueblo de Dios no sepa muchas cosas de estas, y se quede a dos velas, y no sepa cómo poder mostrar a estas personas que han caído en esto, que eso es una obra satánica, aunque esté totalmente recubierta de un manto de bondad increíble y de sanidades y demás. Nosotros tenemos los argumentos, gracias a Dios, para poder contrarrestar la obra satánica. Luego cada persona decidirá qué hace con su vida, si sigue con eso que estaba, o se pone en eso, o se aparta de ello. Pero nuestro deber es exponer la verdad para este último tiempo y también en esta faceta, porque Satanás no se va a quedar quieto. Y ya veis que va a hacer tambalear y hacer caer, si puede, hasta los mismos escogidos. Por eso debemos saber estas cosas. No son bromas. Vamos a ver ahora sobre sanaciones y crecimiento personal. Os lo he dicho, todo está encarado de un modo que parece de una bondad y de una ayuda para la humanidad fantástica, ¿verdad? Pero así funciona Satanás, no todo lo hace cruelmente de buenas a primeras. Mirad este artículo, una vez más, de la contraportada de La Vanguardia. Chabela Vargas, terapeuta en crecimiento personal. Nací en Bolivia y vivo entre Barcelona y el campo con Jerónimo, no tengo hijos, licenciada en Historia del Arte, he sido pintora, escultora y recibí enseñanzas de los indios quechuas y de aymaras. Estamos en manos de políticos sin empatía y amorales, más que creer, experimento. Ya veis, desde un inicio, ahora que ya sabemos por dónde van los tiros, que recibió enseñanzas, nos dice aquí, para que relacionemos el tema, porque esta señora va a decir lo que va a exponer aquí, ha tenido enseñanzas de indios quechuas y aymaras. Ya sabéis que estos indios normalmente no se destacan por ser cristianos, a través de su historia. Entonces, todos sabéis que esta gente tenía sus dirigentes espirituales, llamadles como queráis, que guiaban a sus pueblos a través de ¿qué? Sí, de plantitas y de curaciones y tal, sí, pero ¿qué utilizaban también? Magia, cosa esotérica siempre, por todas partes, espíritus. Pues bien, eso está enraizado en esas culturas, el paganismo absoluto. Esto no quiere decir que hubiera buenas personas entre ellos, por supuesto que sí, pero estaban viviendo en un error satánico. Y curiosamente esas creencias satánicas, que son muy parecidas en muchas partes de culturas de la Tierra, tienen una confluencia siempre en algo espiritual, y nunca mejor dicho, espiritual, ¿vale? De espíritu, pero no de espíritu divino precisamente.
Cierto que ella habla después de esto de los políticos, todo el mundo ya se da cuenta, estamos en manos de ellos, sin empatía, amorales, con lo cual quiere decir que ellos sí que son todo lo contrario, ¿no? Ojalá sea así. Estamos dentro de la marmita de la magia, dice ella. Yo no sé si veis, no hablo de lo que lleva en su solapa ya, sino de lo que hace este gesto con su mano. ¿Lo recordáis? Lo estuvimos mostrando como también en Reiki, ¿no? Por tanto, ya estamos situados con este personaje. Miremos qué nos dice. Salvaje Ilustrada. Sus padres andaluces se fueron a hacer las Américas. Amamantada por una indígena, Chabela se crió en la selva del Machu Picchu hasta los 15 años. Viviendo entre indígenas, desarrolló con normalidad la capacidad de comunicación con la naturaleza y el don de la sanación, que pasada la adolescencia empezó a asustarla. Se licenció en Bellas Artes en Barcelona y en Historia del Arte en Roma, y durante años se apartó de esos otros mundos, hasta que el dolor de la muerte la hizo reconectar. Aprendió de maestros espirituales de distintos linajes, terapeutas y sanadores occidentales, hasta crear un método propio, el método Bengala, que imparte en cursos de 3 años. Estuve mirando la información. El método Bengala consiste en una serie mezclada de varias creencias y terapias de todas partes, porque todo está conectado, el mundo pagano. Entra el yoga, entran muchas otras cuestiones, sanaciones también, y mezclándolo todo ha hecho este método, del cual da unos cursos que se imparten, se obtienen diplomas, se puede ejercer, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, yo a veces me pregunto, quizás tendríamos que montar algo así. Sí, no sé, hacemos un pupurri de varias cosas y damos, pues bueno, como hay una cierta experiencia, empezamos a hacer unos diplomas y la gente podrá hacer eso. Y, ¿os dais cuenta cómo funciona esto? Imaginaros el cristianismo hecho así. ¿Os lo imagináis? Yo no. Pero bien, es la forma de pasar una serie de conocimientos, ¿no? Veamos. ¿Qué es lo más importante que le ha sucedido? Nacer, la muerte de mi madre y descubrir que los hombres son bastante incapaces de amar. ¿Es cierto esto? Bueno, sí, los hombres somos bastante incapaces de amar. Si amamos es gracias al Espíritu Santo, ¿no? Nuestra tendencia innata no es lo correcto, es el pecado. Vayamos por partes, dicen. El milagro somos nosotros, pero estamos siempre buscando una razón a nuestra existencia que justificamos a través de hechos. Somos artistas, abogados, justificamos con etiquetas lo que hacemos en el mundo. ¿Y no es así? El ser en sí mismo es el milagro al que muy pocos tienen acceso, porque es un viaje interior tremendo. Y para llegar a hacerlo has de tener o muy buena suerte o muy mala suerte. En medio no hay nada. Ya veis, un viaje interior tremendo, ¿eh? Ya empezamos con esas cositas. ¿Qué aprendió de los indios quechuas y aymaras? A escuchar la naturaleza, a reconocer que la magia es la propia vida, estamos dentro de la marmita. La cosa es si somos capaces de despertar a esa realidad o no. ¿Cómo percibir esa magia? Tiene que ver con abrirse, con ceder, con la atención y la cooperación. Es una experiencia, yo veo. Se queda así un poco... Conecto con otros planos de existencia y trabajo con ellos creando puentes de comunicación. ¿Sabéis lo que está diciendo aquí, no? Estamos compartiendo esos mundos, pero no somos conscientes. O sea que conecta planos de esta existencia nuestra, ¿con quién? Con otros planos de existencia. Por tanto, ¿está conectando con quién? Con espíritus. Por tanto, ¿con quién está conectando? ¿Con ángeles de Dios? No, con demonios. Ella quizá ni lo sabe. ¿Qué mundos? Trabajo con el mundo angélico. Está claro, ¿no? Y con otras formas de vida que no sé definir. No sabe ni definirlas. Sano a la gente de acuerdo con lo que ellos me indican. No está sanando de un modo muy divino, sino de un modo totalmente diabólico, tal como le indican.
pero me horroriza la imagen que se tiene de las personas con este tipo de capacidades. Es difícil no pasar por friki y mantener la coherencia sin que te marginen. Pues claro, si además le dices que esto es de parte de Satanás, ¿le ha sucedido? Durante muchos años formé parte de un círculo de intelectuales y artistas, y cuando mostré esta faceta me quedé sola. Mis amigos creyeron que había enloquecido. Bueno, no siempre ocurre así. Ya sabéis que una gran parte de gente del mundo artístico se vincula precisamente con cosas extrañas, ¿eh? La muerte de la madre, si cambias tu manera de percibirte, cambia tu percepción del mundo. Eso es crecer. La madre es la tierra. ¿Os recuerda algo esto? Madre Gaia, la filosofía del panteísmo más absoluto. Y perderla me desarraigó. Tuve 2 años de ataques de pánico, pero alcancé una cota de comprensión espiritual muy poderosa que he ido estructurando en un método de sanación, el método Bengala. A través de un trauma llega a todo esto y ¡pam!, encima sana. ¿En qué consiste? Intento facilitar vías de resolución para que el alma pueda expresarse. Es un adiestramiento psicofísico espiritual. El juego de palabras es interesante, ¿eh? Psicofísico espiritual. Pero hay que adiestrarse, ya veis. Hay que iniciarse. Una vez más, ¿os dais cuenta? Siempre vamos a lo mismo. ¿Qué comprendió? Me aislé durante 1 año y medio en el Pirineo y experimenté una serie de realidades que no conocía. Me hablaban las entidades del bosque. Existen las hadas y los elfos. Diréis, esta mujer tiene un problema. Bien, esta creencia, yo recuerdo el primer masón que yo reconozco que conocí, porque no sé si he conocido antes a otros y no lo sabía que lo eran, el cual me dijo que ellos creen en las hadas y los gnomos y en los elfos. Ellos creen en eso. Era un caballero Rosacruz. Forma parte de lo que ellos creen. No son bromas. Y ya ves, pueden llegar con estas entidades a tener ¿qué? Charlas. ¿Os dais cuenta de lo que es esto? Pues bien, sigamos. Sí, le dicen, sí. Y puedo ver tu hígado, tu páncreas. Se me abrió un estado de percepción superior. Puedo registrar otros planos de visión como el cuerpo humano por dentro. Nuestro cuerpo es luz materializada. ¿Os dais cuenta de la visión que le da, ¿quién? Los espíritus de ángeles caídos. Para saber detectar cómo estás por dentro. Es impresionante el poder de Satanás. Pero es impresionante cómo trabaja de este modo tan bien camuflado, que hace que tantas personas caigan allí y ni se enteren que es un poder satánico. ¿Cómo abrirse a esos mundos? Respecto a este tema hay mucha fantasía, muchas películas y mucho miedo, pero es una realidad cotidiana, ¿no? De cada día, ya veis. Vivimos con otros seres y existimos en otras realidades paralelas. Somos más vacío que materia y todo lo que vemos es una realidad subjetiva. Todo es subjetivo, ¿vale? Pero además vivimos realidades paralelas. Esto es muy fuerte, ¿eh? Nos está hablando de qué, también quizás de bifurcación de la persona. ¿Recordáis al Padre Pío, que lo hemos citado tantas veces, que está aquí al mismo tiempo estaba en otro lugar? Realidades paralelas. Dice que además somos luz materializada. ¿Os dais cuenta de todos esos conceptos, eh? ¿Hay algún atajo? La meditación. Una vez más, la clave de todo. La meditación. Para llegar a tocar esos mundos paralelos tienes que creer, decidir hacerlo y vencer el miedo. Y si tienes la suerte de no ser excesivamente racional, por tanto, una parte de tu hemisferio cerebral no va a ser utilizado. La parte de la razón tiene que quedar de lado. Tiene que moverse por la parte de la emoción. ¿Os dais cuenta, Satanás, por dónde va? Es tremendo, ¿eh? Es realmente tremendo. Usted se crió entre gente que asumía esos mundos. Mi padre era ingeniero y se encargaba de la distribución de agua por todo el Machu Picchu. Por eso estaba siempre con los indios.
También tuvieron una flota de barcos y viví cosas maravillosas como seguir durante días la navegación de una ballena. Ya veis que siempre hay una vinculación con el mundo de la naturaleza, ¿eh? ¿Y eso es malo? No, eso es bueno. El problema es cuando nosotros tergiversamos el asunto de la naturaleza en función separado del creador. Vivencias casi reales. Establecer líneas de conexión entre lo que llamamos imaginario y lo real es esencial para crecer, para llegar a esos otros lugares. ¿Cómo lo conseguían también todos estos indios y demás? Entrando en trance a través de ¿qué? Drogas, ¿vale? Sí, de plantas, que ya sabéis de qué tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Músicas y otras cosas, claro. Yo no digo que ella se drogue, cuidado, pero ya sabemos que es el modo de hacer conexiones, ¿no? ¿A qué se refiere? El inconsciente es el gran almacén que controla nuestra vida. Si hay un corte entre lo consciente y lo inconsciente, la persona es una neurótica, tal como es nuestra sociedad. Has de alumbrar tu inconsciente. O sea, tu inconsciente, lo que tú no decides con conciencia, sino que está ya puesto en ti, pam, que te sale automático, es lo que hay que alumbrar. ¿Y cómo se alumbra? Pues del mundo del espiritismo, ya lo veis. ¿Cómo le dejas espacio? El arte es uno de los puentes. Has de permitirte ser lo que eres, tener un espacio de no respuesta hacia los demás, de intimidad. Si no te das un espacio de experimentación, lo cual es muy difícil porque vivimos en una sociedad que se autojuzga constantemente, no puedes expresar lo que llevas dentro. En fin, el gran monstruo es el miedo. Estamos aquí para conocernos, no para conocer al vecino. El dolor es un puente para conectar con nosotros mismos. Bien, yo diría que no es para conectar con nosotros mismos, es para conectar con Dios. Porque a través a veces del sufrimiento es cuando la gente llega a Dios, porque si no pasa de todo. Pero ya sabéis que cuando quiere decir conectar con nosotros mismos, estamos haciendo que nosotros mismos somos dioses, ¿vale? Y hay una gran diferencia en esto. Prefiero las ballenas. No hay palabras para explicarlo. ¿Cómo explicar que la ballena, el amanecer, el barco y todos los tripulantes latían con un mismo corazón, que no se podía distinguir dónde empezaba uno y acababa otro? ¿De qué nos está hablando aquí? De resonancias. Otra gran palabra clave para todo este mundo del espiritismo. Todo va en una armonía, en unos latidos conjuntos. Formamos parte del todo, panteísmo. Tal como lo ha hecho. ¿Le sirve? Me sirve, decía que ellos no aman. He sido la mujer de Miquel Barceló, de Peter Gabriel, que ya sabéis que también tengo entendido que estaba puesto en rollos extraños. Hombres aparentemente abiertos y siempre esa relación entre lo duro y lo blando. A mí me interesa la ternura, ese es mi mensaje. ¿Cuál? Que abramos el corazón a la capacidad infinita de vivir y de existir. Qué palabras tan bonitas, las finales. ¿Os dais cuenta? Todo el mundo tipo nueva era, de estos tipos de sanaciones y demás, tienen una parte muy bella y muy atractiva, ¿verdad? ¿Satanás creéis que pondría las cosas totalmente a lo bestia para que ya no te acercaras? Bueno, a veces lo hace en el satanismo más absoluto, ¿no? Pero normalmente se funciona así, y así está consiguiendo ganarse el mundo occidental. ¿Cuántas personas no conocéis que están puestas en alguna cosa así? O que han estado en cosas así. Cada vez es más difícil encontrar personas que no tienen ninguna relación con nada de estas cosas. Pues bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el sentido visual. Por cierto, carta de Illuminati New World Order. ¿La veis? Un virus de computadora, pero quiero que os detengáis precisamente en la forma de espiral, con unas palabras aquí, no sé qué, life, de vida, pero ¿qué forma tiene? De las tantas que hemos hablado, ¿no? Esa forma espiral. ¿Qué hacen con todo esto? Pues bien, ¿cómo funciona el asunto espiral? Como una hipnosis, como unas puertas. Sigamos. Sentido auditivo, música. Mirad lo que ahora vais a ver. Porque, nunca mejor dicho, mirad lo que vais a ver, porque vamos a ver cosas sobre el oído. Científicos españoles demuestran que toda la música actual tiende a sonar igual. ¿Es verdad esto?
Sí, tanto que es verdad. Estad un rato en un gimnasio con música actual, que además a todo volumen, y veréis cómo la música prácticamente son basadas en lo mismo, pero vais a ver qué detalles nos dice aquí. Investigadores del CSIC han analizado 464.411 canciones de entre 1955 y 2010. Bueno, si analizaran estas últimas aún sería peor, en estos 2 años. Han llegado a la conclusión de que la música actual es cada vez más previsible y tiende a ser cada vez más homogénea y con menos sonoridades. O sea que cada vez es más monótona, más igual, es más previsible, sabes lo que va a sonar después de esa nota porque ya se ve venir. Se juega con menos sonoridades. Por tanto, es crear algo en tu mente muy concreto, continuamente machacándotelo. De acuerdo a los parámetros analizados, las transiciones entre los grupos de notas han disminuido de forma continua durante los últimos 55 años. Ahora entenderéis por qué hay gente que dice, es que la música de los 80 o así era buena y tal, que tenía esos... y ahora pues ya no se puede oír la música. Bien, era más o menos buena, todos, ya sabéis que sobre gustos y demás cosas y espiritualidades se puede hablar, pero sí que es cierto que si la comparáis os dais cuenta de que había una cierta calidad musical dentro de todo, que ahora está desapareciendo prácticamente del mapa. La música actual es cada vez más previsible y tiende a ser cada vez más homogénea y con menos sonoridades, según concluye una investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que publica el último número de la revista Scientific Reports. Así, investigadores del CSIC han analizado en uno de los apartados del estudio 464.411 canciones de entre 1955 y 2010 y han detectado que las canciones compuestas en las décadas más recientes tienden a parecerse más entre ellas que las antiguas. Claro, y además ya sabéis que si una cosa triunfa, pues tranquilo, que va a salir más de lo mismo, un poco cambiado, pero patam, dale que te pego, ¿no? Además, de acuerdo a los parámetros analizados, las transiciones entre los grupos de notas han disminuido de forma continua durante los últimos 55 años. Para el director del trabajo e investigador del Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del CSIC, Joan Sarrà, estos parámetros musicales en las canciones son como las palabras de un texto. En este sentido, añade que han observado que cada vez hay menos palabras diferentes. Según la investigación, dada una nota musical, es relativamente más fácil predecir cuál será la siguiente en una canción actual, y las composiciones musicales más recientes también presentan una menor diversidad de timbres y tienden a interpretarse con los mismos instrumentos. En la década de los 60, por ejemplo, grupos como Pink Floyd experimentaban mucho más con la sonoridad que ahora destacado. Ya sabéis que Pink Floyd también estaban puestos un poco en rollo raro, ¿eh? Pero bien, aún así hemos de reconocer que había una sonoridad muy distinta. Asimismo, ha añadido que otra de las tendencias es el aumento paulatino del volumen intrínseco al que se graban las canciones. ¿Qué quiere decir esto? El volumen es independiente del que cada usuario puede seleccionar para reproducirlas posteriormente. Y a ellos, cuando hacen la grabación, la hacen en un tono mucho más subido que antes. O sea, no importa cómo tú pongas el volumen, porque esa música, sí, claro que importa, no es lo mismo si la pones baja que si la pones fuerte, pero ellos ya lo han grabado en un tono muy alto. ¿Para qué? Pues porque eso te excita más, en todos los sentidos. El sistema nervioso se va a la porra, y los mensajes que te quieren inculcar te entran de lleno. De este modo, Sarrà subraya que hasta ahora este efecto largamente comentado no se había podido comprobar empíricamente a gran escala, y añade que los resultados de la investigación ofrecen, por tanto, una receta teórica para crear canciones que suenen modernas y actuales. Los cambios de acordes sencillos, los instrumentos comunes y el volumen fuerte son los ingredientes de la música actual. Realizar estos cambios sobre canciones antiguas puede hacer que suenen a nuevas, ha agregado. Bueno, y así está sucediendo, ¿no? No están reversionando continuamente canciones que antes estaban, dices, oh, te entran bien, ¿no? Y ahora las reversionan, pues sí, continuamente, no se crea tanto de nuevo, y en cambio se reversiona mucho, ¿no? El investigador valora
que este proceso de homogeneización podría deberse a las modas, ya que se observa una tendencia a engancharse a la música de la corriente dominante. Todos vamos como borregos, ¿no? Lo que se nos pone por la radio, se nos machaca, al final eso te termina gustando. Pues así estamos. No utilizamos muchos criterios. Para la investigación se ha analizado cerca de 500.000 de piezas musicales procedentes de una base de datos pública que incluye más de 1 millón de canciones publicadas entre 1955 y 2010, elaborada por la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Estas obras son de distintos estilos como rock, pop, hip hop, metal y electrónica. Hay un poco de todo aquí. Por otro lado, Serra ha explicado que, puesto que una canción dura de media unos 4 minutos, y un experto, si quiere anotar los parámetros del interés para el estudio, necesita de un mínimo de 4 escuchas, la investigación hubiera requerido 16 años de escucha, 365 días al año, 24 horas al día. Sin embargo, los ordenadores han permitido escuchar música de una manera que los humanos simplemente no pueden. Claro, se utiliza todo esto. El trabajo ha contado con la colaboración de investigadores del Centro de Estudios Matemáticos de Bellaterra y de las universidades de Barcelona y Pompeu Fabra. Una vez más, ¿os dais cuenta las matemáticas también para qué sirven? Estudios matemáticos aplicados también a las notas musicales, etcétera, etcétera. Lo vimos incluso en lo del Pato Donald, ¿recordáis? Algo parecido a eso, ¿no? Pues bien, ¿qué están consiguiendo con todo esto? Pues que nuestras percepciones de oído cada vez se acostumbren a oír más burradas. Por tanto, tu calidad mental será más simplona. ¿Y a qué te van a llevar normalmente esos ritmos? Pues a desear más sexo, a desear drogas, a desear fumar, a desear de todo. Y normalmente no todo lo bueno. No siempre sucede así, hay personas que se controlan más que otras. Pero los ritmos, evidentemente, influyen en nuestros latidos del corazón y por tanto nos ayudan en nuestro sistema nervioso a ir mejor o a ir peor. Pues estos son los procesos en los cuales actualmente Satanás está trabajando detrás de la industria discográfica para conseguir idiotizar más a la gente y que mentalmente se vuelvan más cortos y por tanto espiritualmente no capten, porque hay una relación implícita en todo ello. Parece una tontería, pero Satanás, que era el director de coro del cielo, ¿no sabrá cómo llevar a la gente a la idiotización más absoluta? Mirad qué palabras se utilizan en este artículo de La Vanguardia. Es un cantante y la palabra que se utiliza básicamente es, ya lo veis, hipnotizador. Es fascinante. Verdaderamente hay algo que hace la música en las masas a nivel planetario, hipnotizando a las audiencias de todo género con el poder de su música. El poder de su música. Es verdad, la música es poder. Fijaos qué sucedió, por ejemplo, en Cataluña cuando había el tema del franquismo, con la nova cançó, la nueva canción, con Joan Manel Serrat, Lluís Llach, etcétera, etcétera, unos cuantos más, que a través de la música y de unas ciertas letras, de reivindicación, etcétera, pues el pueblo, ¡pum!, se enardecía. Y eso ha sucedido y sigue sucediendo en todas partes. Los cantautores tuvieron mucho peso, ¿no? Ahora cada vez menos. Pero bien, hay músicas que causan estos efectos hipnóticos y hacen que todos se muevan a una y se muevan igual y hagan las mismas cosas, los mismos gestos. Hay un efecto hipnotizador que parecen muchos que estén allí como en trance en medio de un concierto. Bien, pues ese es el poder de la música. Una hipnosis, crear una hipnosis. Ojalá fuera para llevar todas las cosas a bien, pero normalmente no suele ser así, tristemente. Y ahora hablemos un poco sobre el sexto sentido, del cual estuvimos hablando. Algo que se trabaja en nuestras mentes directamente, esas percepciones. Vamos a hablar de canalizaciones. ¿Qué son las canalizaciones? Ya dijimos también que hay canalizaciones, los profetas eran canalizadores de Dios y daban su mensaje, ¿no? Pero bien, Satanás, ¿qué iba a hacer? Pues una vez más iba a copiar las cosas de Dios. Pero incluso, cuidado, porque puede copiar, hacerse pasar por algo divino, para dar un mensaje que no viene de parte de Dios, evidentemente. Ese es su camuflaje. Se disfraza como ángel de luz, dice el texto, ¿lo recordáis? Ausencia de la felicidad, la historia de Helen Schucman como escriba de un curso de milagros.
A ver, una cosa, ¿vosotros podéis hacer un curso de milagros para sanar a las personas haciendo milagros? No, ¿verdad? O sea, un milagro es un milagro de Dios. La persona es utilizada por Dios ante una oración pidiendo algo y ¡pam!, sucede, ¿no? Pues bien, este es un curso de milagros, por favor, toma nota, nos dicen. Es así como comenzó la escritura de un curso de milagros en octubre de 1965. Durante los 7 años siguientes, Helen Schucman, una psicóloga clínica de la ciudad de Nueva York, oyó la voz de Jesús, la cual le dictó los 3 volúmenes que constituyen uno de los más significativos mensajes espirituales de nuestro tiempo. Encima un dictado. 3 volúmenes le dio. Casi nada, ¿eh? Ausencia de la felicidad es la historia de este dictado, ubicada en el contexto de la búsqueda de Dios que Helen tuvo durante toda su vida y el conflicto entre su naturaleza espiritual y su ego. El autor describe que este conflicto simbolizaba ambos lados de la personalidad de Helen y reflejaba la misma ambivalencia que todos compartimos respecto a nuestra relación con Dios y con la persona de Jesús. Al hacer la crónica del desarrollo de este conflicto personal y su resolución última, estoy escribiendo de igual manera la historia de todo el mundo. Y total, sigue hablando, nos damos cuenta de cómo se puede llegar a mezclar la cosa divina con la cosa satánica de un modo magistral, y podemos caer totalmente en un engaño pensando que esto proviene de parte de Dios. ¿Qué dijo el señor Smith, el líder de los mormones y su fundador? Oyó la voz de Dios también, ¿no? No le dijo que levantara ciertas piedras, que encontraría unas planchas de oro, que las imprimiera y que saldría el libro del cual termina siendo el libro de Moroni, ese nuevo evangelio. Teóricamente era una voz de Dios, o eso dijo él. Y en cambio, de Dios eso no tiene nada. Pues así trabaja Satanás. Entonces, bien, yo no sé si en este curso de milagros realmente uno puede hacer muchos milagros o no, pero bueno, da que pensar, ¿no? Ojalá, en verdad, aquí se estuviera refiriendo a que los cambios de vida son los milagros de Dios y acercarnos a Dios es un auténtico milagro. Ojalá se refiriera a esto. Ahora vamos a ver un vídeo de meditación profunda. Diréis, ostras, ¿ahora este señor nos quiere hacer meditar a todos? No, no. Mirad un momento lo que pone aquí que hemos escrito. Está puesto tal como está subido, ¿eh? Audio para lograr una meditación profunda. Utilízalo para comenzar cualquier práctica de espiritismo o sanación. Madre mía, madre mía. Relaja tu mente y cuerpo para llevarlo a un estado de conciencia diferente y lograr tus ejercicios diarios. Este audio solo es un complemento, pero te prepara para recibir todo lo contrario. Nosotros vamos a poner solo un ratito para que os deis cuenta de qué locura es esto. Esto quiere decir de que todas estas personas que siguen estas cosas se preparan para que el espiritismo vaya en sus vidas como si nada. Y veréis qué utilizan, muy brevemente, porque no tengo ninguna ganas de que nadie se meta en esto, para que os deis cuenta cómo se trabaja precisamente a través de los sentidos. Vamos a entrar en ese vídeo ahora. En estos pocos segundos que hemos puesto en la grabación, ya habéis visto que el tono iba subiendo, se añadía otro tipo de sonido, ya lo hemos parado, nosotros aquí lo hemos tenido, no sé, 4 segundos, 5, no lo sé exactamente, pero todo es un tipo de instrumentación que te lleva a una conciencia distinta de tu mente. Mirad cómo los sonidos pueden alterar nuestra mente, nuestro estado consciente, y además prepararnos para lo que venga después. Sabéis que ahora hay un tipo de música, que hay jóvenes, encontraréis vídeos subidos en YouTube, donde se ponen unos cascos para oír la música, en los cuales es una música también para quedar en trance total,
y ahora son como unas nuevas drogas, y que los jóvenes hacen unas contorsiones y unas cosas tremendas, y algunos hasta se lo quieren quitar y todo, cuando lo están oyendo, ¿no? Barbaridades, y la gente joven se está enganchando a estas increíbles barbaridades. Están basadas en el mismo principio, prácticamente. Entonces, imaginaos hasta qué punto Satanás se va a adueñar de las mentes de tantas personas, en breve, sobre todo de los jóvenes. Los jóvenes son los que podrían cambiar las cosas, los jóvenes son los que con la fuerza del Evangelio pueden dar una gran contundencia a los demás, para que puedan reaccionar. Dios va a utilizar básicamente a los jóvenes en el último tiempo para hacer su obra. ¿Por qué Satanás está haciendo todo lo contrario? Pues para que no hayan estos jóvenes que hagan esta labor. Vamos a ver ahora otro vídeo, pero antes voy a leeros para que os deis cuenta de qué va el asunto. Vídeo meditación guiada, activación disco solar sirio. Ya solo leyendo esto ya estamos situados por donde van los tiros, ¿no? Segundo sello, Ajkuya, leyes de los universos al orden divino. Mirad cómo se mezclan las cosas, ¿eh? Tiempo y espacio, 12 de febrero a las 12 horas, mediodía. Ubicación, lago Titicaca, Templo del Sol. Ya veis que además son lugares concretos, donde teóricamente hay esas emanaciones de energía y cosas así, en unas horas y fechas concretas, con un significado. En la estructura universal, todo fluye bajo conectores de energías que convergen a puntos focales de conciencias. Conectores de energías que convergen, ¿eh? Desde lo macro hasta lo más pequeño, representa este patrón de diseño como un fractal de la creación. Recordad que hablamos ya de los fractales, ¿eh? Los universos físico, mental y espiritual como planos de existencias bajo los tres poderes. Mirad qué tres poderes cita. Luz, sonido y fuegos cósmicos. Son contenedores vibracionales de frecuencias emanadas desde la fuente divina. ¿Os dais cuenta cómo asocian a la fuente divina luz, sonido y fuegos cósmicos? Luego veremos si es una fuente divina en verdad todo esto. Ya veis que nos está hablando de tres poderes, ¿eh? Tres. Cada círculo periférico representa un universo de la manifestación, materia, espíritu y mente. El del centro representa el universo de existencia, compuesto de la fusión de los tres periféricos que a su vez están conectados en una totalidad formada por el triángulo equilátero o el prima de la creación. ¿Ya veis dónde nos están llevando con el triángulo? Ahora nos hablan de la creación incluso. Representando el equilibrio armónico en la totalidad. La divinidad de tres, ¿cómo se representa? Por un triángulo, ¿verdad? El 3. La Trinidad en general se representa así. Esperad, vamos a ver un poco más. Este código representa la acción bajo el orden divino, que todo lo manifestado sea creado bajo el sistema del arte de la creación, con el propósito divino y el amor universal. Este código es parte del primer triángulo que representa al aire o a la llama trina, la Santísima Trinidad. El código es la fuerza de la Madre Cósmica para manifestar desde el amor el orden universal que representa el sistema de la creación. ¿Os dais cuenta qué conceptos se está mezclando? Al decretar Ajku, el orden del principio divino, se manifiesta triángulo o prisma, y ya es el ordenamiento de las estructuras jerárquicas que participan en el funcionamiento armonioso de toda matriz. Por tanto, nos habla del principio divino, el triángulo, el prisma, y el ordenamiento de las estructuras jerárquicas que participan en este proceso. La pronunciación sería tal y se debe repetir, imaginad, 12 veces dentro del templo de la pirámide del Sol. Nos está mezclando una cosa que parece divina con una cosa que es totalmente satánica. Y es porque a lo malo dirán bueno y a lo bueno malo. Y Satanás, una vez más, ¿qué está haciendo? Plagiar las cosas de Dios. Sabe muy bien que hay una divinidad de tres. Y lo único que hace es, una vez más, copiar las cosas de Dios y las aplica otra vez a sus conceptos para llevar a la gente a su terreno.
El tema del Espíritu Santo pronto lo voy a tratar, si Dios quiere, en varias partes, para poder mostrar con toda claridad que realmente la divinidad son tres personas. Y Satanás lo sabe también, que lo único que está haciendo es plagios, para poder imitar lo que hay. Pero bien, ya sé que eso es un tema de mucha discusión. El tema del Espíritu Santo es un tema que se tiene que dar ya no como se daba hasta ahora, porque no es suficiente, como un estudio bíblico normal, sino que hay que ampliarlo más, debido a la gente antitrinitaria que está existiendo. Pero hacen falta que vean unas pruebas. Pues bien, deberemos mostrarlas si Dios quiere. Pero bien, ahora veamos espiritismo, continuación tema Ouija, después, precisamente, de ver este vídeo que vamos a entrar ahora. Si os habéis dado cuenta, solo hemos puesto unos segunditos de nada. La música, verdad que entraba a la perfección, tan suavecita. ¿Os habéis dado cuenta que era tirando a melancolía, tristeza? Te está predisponiendo a algo, a una situación mental. Luego venía la voz de un señor que empieza a decir una serie de cosas que bien, ya no os hemos puesto porque no se trata de meterse en esas cosas. Pero hemos esperado a que la imagen del vídeo cambiara. Si os habéis fijado, al principio aparecía una estrella con 12 puntas distintas, que de hecho eran 4 estrellas de 6 puntas, giradas un poco entre ellas, la cual cosa daba eso. Y luego ha habido una transición de imagen y aparece un triángulo con un dibujito, lo habéis visto en un color rosado, creo recordar, o rojizo, que ya habíamos mostrado aquí, ya en la primera de las conferencias sobre las puertas dimensionales, y dentro de un triangulito también. Estas son las formas de jugar entre las simbologías visuales y las sonoras, para transmitir una serie de conceptos, además bajo una simbología de ciertos números en ciertos lugares. Satanás está jugando en unos niveles espirituales tan fuertes con la mente humana, de la cual no somos capaces de percibir hasta qué punto somos sensibles. Y con las cual cosas quiero decir que nosotros mantengamos en el terreno de Dios, porque si no es muy fácil, sin darnos cuenta, de entrarnos en la peor de las partes de este mundo tenebroso. Ahora vamos a seguir con el tema de la Ouija. No sé si lo terminaremos todo, pero para que sigamos sacando algunas conclusiones interesantes de este artículo. La Ouija, según Andrés Sergio Choset, investigador. Con respecto a la Ouija y en general con todo fenómeno de comunicación aparentemente inexplicable científicamente, tenemos una misma postura. Así como no le podemos decir a nadie cosas que no nos han contado, de la misma forma podríamos, si quisiéramos, decirle a cualquiera lo que sea de sus parientes muertos. Caray. La forma mística, sobrenatural e histriónica no es más que el medio para que el fenómeno de comunicación se intensifique, y así el medium pueda liberar a su propio inconsciente del pesado filtro del yo consciente y poder así hablar en tercera persona. ¿Os dais cuenta lo que hace el medium? Se vacía totalmente para ser un canalizador totalmente del mundo satánico. Él ya no pinta nada. Y así esa puerta dimensional queda abierta a través de esa persona. El plano de un diablo entrando de lleno. El movimiento se explica y se lo denomina microquinesis, pequeño movimiento involuntario de los dedos al apoyar en el vaso o en la ficha, que sumados entre varios hacen la fuerza física suficiente para moverlo. Para decirlo claramente, si no hay dedos no hay movimiento. Por tanto, no se dan cuenta los que están jugando con el vaso y están transmitiendo a través de sus cuerpos
un poder satánico. Nosotros hemos sistematizado la serie de reglas sintácticas que rigen la formulación del inconsciente y su interpretación, pero cuidado, no desdeñamos a aquellos que de buena fe se presentan como médiums. Que podamos explicar ciertos fenómenos no significa que tengamos la exclusividad de los mismos, ni siquiera criticamos a los que, creídos que lo que hacen es obra de Dios, dicen también lo que el inconsciente de uno o de varios de los presentes formula. En cuanto a la práctica en sí de la Ouija, es peligrosa por el efecto desestructurante de la personalidad que puede acarrear la interpretación directa del inconsciente. Las defensas del yo no son del todo malas, están ahí para algo, y estas sesiones colectivas de interpretación silvestre, algo así como descerrejarse verdades muy íntimas sin previo aviso, pueden y de hecho sucede que desestructuran a uno o más participantes. Aquí es analizado muy fríamente, en plan matemático, en plan, bueno, esto se mueve así y tal, pero ya veis que ya ellos mismos afirman que pueden quedar las personas desestructuradas. No son bromas, ¿eh? Sobre la acepción correcta de interpretación silvestre nos remitimos a cualquiera que domine términos psicoanalíticos. Las prácticas espiritistas y el ocultismo según el catolicismo más radical. Ahora vamos aquí a ver cómo el catolicismo expresa también sus planteamientos ante esto. Los católicos más radicales e intransigentes condenan duramente no solo las prácticas espiritistas, sino toda clase de ocultismo. Aunque muchas de sus afirmaciones nos parecen demasiado radicales, incluso extremistas, dice aquí el texto, no hemos querido dejar de reproducirlas aquí para un mayor conocimiento del lector. Mirad cómo oficialmente la Iglesia Católica se manifiesta contraria a todo esto, ¿verdad? Pero, ¿cómo se pueden manifestar tan contrariamente si ellos mismos creen en la inmortalidad del alma? ¿Creen en que hay seres espirituales que cuando están muertos humanos pasan a algún lugar? ¿Nos damos cuenta de que es esto una contradicción total? Hay tres formas de ocultismo. 1. Adivinación o mancia. Trata de adivinar el futuro, así la astrología con el horóscopo y el zodíaco, la lectura de cartas como las del tarot, las bolas de cristal, la lectura de la palma de la mano, varas, péndulos, interpretación de sueños, caracoles, cocos. Solo quiero deciros una cosa. Hay una fotografía, a ver si puedo conseguirla, donde se ve un trono del Vaticano justo debajo de un signo zodiacal. Esto es historia, porque el Vaticano ha ido conectado a esto, a vaticinar en el Monte Vaticano. Pero bien, sigamos, es una pequeña anécdota, casi nada. 2. Magia o hechicería. Trata de cambiar los acontecimientos del futuro. Así la brujería blanca, roja, verde y negra, el satanismo, las misas negras, la wicca, hechizos, amuletos, talismanes, fetiches, pociones, oraciones mágicas, supersticiones, collares de santería, despojos, riegos. 3. Espiritismo. Trata de ponerse en contacto con los muertos. Espiritualismo es lo mismo, pero añadiéndole el sacrilegio de usar oraciones y ritos cristianos para engañar, para hacer creer que se trata de algo cristiano. La Ouija, el juego de la copa, de la llave, el vidrio parlante, son formas de espiritismo con las que el demonio se mete en su corazón. Las tres formas están totalmente condenadas y prohibidas por la Biblia y por la Iglesia con las palabras más fuertes. Es cierto, la Biblia lo prohíbe totalmente, ¿verdad esto? El catolicismo oficialmente también. Pero no sé si os habéis dado cuenta que dice que aquí mezclan añadiéndole el sacrilegio de usar oraciones y ritos cristianos en el espiritualismo. ¿Y la misa qué es? La misa, se dice misa ¿por quién también? Por los difuntos. Y se hacen ruegos por el difunto. Entonces, ¿no se están contradiciendo ellos mismos? Están tirando por tierra una cosa que ellos mismos están haciendo oficialmente. Y se paga misa por los difuntos también, ¿verdad? Pues ya veis, qué extrañas contradicciones, ¿no? Las tres formas están totalmente condenadas y prohibidas por la Biblia y por la Iglesia con las palabras más fuertes. La Biblia, siguen diciendo los católicos radicales, las llama prostitución contra Dios en Levítico 26, porque es poner la confianza en el demonio en vez de en Dios, es entregarse al diablo en vez de a Dios. Es el mismo pecado que el del marido que se va con otra mujer, se está prostituyendo contra su esposa.
Y por eso añade el tremendo castigo de que sean matados a pedradas, caiga sobre ellos su sangre, a los que se dediquen a esto, en Levítico 20:27. Ahora miramos esto y decimos, este texto, que es bíblico, y decimos, desde la perspectiva del 2012 y demás, de nuestra actualidad, ¡oh, qué salvajada!, ¿verdad? Si Dios no hacía esto, todo su pueblo hubiese caído en manos satánicas, y Jesús no hubiese podido venir del linaje semita. Por tanto, Satanás se había cargado la salvación de la humanidad. De un modo directo, Dios tuvo que poner medidas drásticas. En Deuteronomio 18, del 10 al 14, dice que es abominación. Dios aborrece a los que se envuelven en todo esto. En Isaías 47:14 dice específicamente de los que se dedican a la astrología, que son como briznas de paja que ha consumido el fuego. No podrán salvar sus vidas del poder de las llamas. La Iglesia también los prohíbe y condena con la excomunión. No se puede ir al brujo y luego ir a comulgar. Antes hay que arrepentirse y confesar ese gran pecado de prostitución contra Dios. No se puede ser católico y espiritista, es una abominación. Quien consulta el horóscopo o ve un programa de astrología no puede ir a comulgar, antes tiene que confesarse de ese gran pecado. No se puede usar un amuleto, un azabache e ir a comulgar, porque usar los amuletos es confiar y entregarse al demonio. Es verdad, es entregarse al demonio. Pero cuidado a lo que hemos leído. Hay una fotografía que algunos pudimos ver hace ya años de Juan Pablo II, que estaba precisamente enfrente de alguien que estaba haciendo todas estas cosas, como un representante del mundo espiritual pagano. Y entre ellos, súper bien, porque participó un poco de su ritual, ¿vale? Entonces, ¿qué nos están diciendo? ¿Por qué por un lado sí y por el otro no? Esto es muy grave, ¿eh? El Papa Juan Pablo II estuvo haciendo ecumenismo también con toda esta gente. Luego se dice que no y tal y cual, que esto no hay que hacerlo, pero él estuvo jugando a los dos bandos. Y no ha sido el único, evidentemente. Y siguen diciendo esos mismos católicos extremistas. En los Estados Unidos hay 10.000 astrólogos y 40 millones de americanos consultan el horóscopo, casi nada, ¿eh? Que además de ser del diablo es la gran mentira de nuestro siglo, y el diablo es el padre de la mentira. Hay miles de hispanos que le pagan al brujo $500 para que les dé una poción o les haga un hechizo, y eso es una gran mentira o algo del diablo. Nunca vaya a un brujo, vaya a un sacerdote cristiano que actúa con el poder de Dios, y es más poderoso que todos los brujos juntos, porque Dios es más poderoso que el diablo. Quien ha asistido a una sesión espiritista o consultado la Ouija está haciendo lo mejor para que Satanás entre en su corazón y en su hogar. Renuncie a Satanás, al espiritismo, a la brujería, a la astrología y entréguese a Jesús. Santería, macumba, vudú, candomblé. Para esos católicos intransigentes, dice el artículo, y radicales en grado extremo, estas son religiones falsas fundadas en África, en la cultura yoruba de Nigeria y las tribus banti del Congo, y vinieron a América con el mercado de esclavos. Bueno, están diciendo que son intransigentes y tal. Bueno, esto es bíblico, o sea, no se puede jugar con las cosas de Satanás. Lo diga quien lo diga, es así. Nosotros seguramente, para el autor o quien sea de este artículo, que luego veremos, deberíamos ser exactamente lo mismo, seríamos fanáticos, ¿no? Yo he conocido gente, sacerdotes yorubas, que están ejerciendo y que creen, bueno, en este caso os puedo hablar de un hombre y una mujer, que nada tienen que ver entre ellos, y los dos, curiosamente, con los cuales tuve trato durante unos meses, no haciendo sus cosas, por supuesto, sino anunciándoles el Evangelio, estaban convencidos de que estaban trabajando con las cosas divinas. Es más, uno de ellos, en este caso el varón, trabaja mucho, además, con la santería, y decía que los santos católicos que ellos utilizaban son también divinidades de los principios de su religión que provenían de África, que allí adaptaron a santos católicos. Se fusionó una cosa con otra. Y él estaba convencido de que hacía una labor divina, pero divina buena, porque sanaba a gente,
les hacía magias de encantamientos de amor, etcétera, etcétera. Y él lo veía como algo positivo, pero a tal punto que incluso me citaba algunos textos bíblicos para dar fe de que lo que estaba haciendo era correcto. Claro, cuando le expliqué todo al otro lado y le empecé a mostrar ciertas cosas y a hablar más a fondo con él, se dio cuenta de que las cosas no cuadraban, de lo que él creía y aceptaba como algo divino, en verdad no era divino. He perdido el contacto con esta persona ya hace un tiempo. No sé si sigue o no sigue haciendo de sacerdote de estos rituales, pero yo me di cuenta que realmente él, por un momento, se dio ya claramente en su mente de que las cosas no son como él las creía. Con argumentos, porque tenemos argumentos, debemos mostrarlos. ¿Sabéis? La chica me decía que ella y su madre, las dos eran sacerdotisas de este ritual mismo, de los Yoruba, que ya sabéis que la canción del Waka Waka, tan famosa, precisamente estaba citando a los demonios de esta creencia Yoruba. Pues bien, ella me dijo que también estaba convencida de que ella hacía lo divino, lo bueno. Cuando empezamos a hablar sobre las cuestiones de tú no has visto alguna cosa extraña y tal y cual, no te ha acontecido no sé qué y tal, me empezó a relatar cómo ella tenía miedo de ir al mar, porque entrando en el agua del mar, con su madre al lado, tuvo que salir corriendo porque veía que un monstruo le salía del agua, pero un monstruo increíble, y así no sé cuántas cosas más, y cosas que le sucedían, bueno, típicas de espiritismo absoluto, y ella no relacionaba para nada una cosa con la otra, para nada. Y me dijo, Víctor, es que ahora ya no sé qué creer entonces, ¿y qué he de hacer? Y la chica lo empezaba a pasar mal, porque se daba cuenta de que realmente estaba en el bando satánico a tope. Pues bien, nuestro deber es decir las cosas y denunciar con todos los argumentos que tenemos y con el poder del mensaje de Dios, para que estas gentes puedan conocer que están en un error satánico mortal, mortal por la eternidad además. Las más conocidas son en Cuba, la santería de Nigeria con 600 dioses, Lukumis, Yoruba, Ñañigos, Efik. 2. Abacua, la santería mala de Nigeria, que le dio el nombre a la provincia de Matanzas por sus matanzas. 3. El palo mayombe del Congo, magia negra, trabaja con fuerzas malignas, venganzas, crímenes, nigromancia. En los Estados Unidos hay 20.000 sacerdotes santeros, sobre todo en Miami, Nueva York y Nueva Jersey. ¿Sabéis? A mí me dijo este chico también, de que a él le habían ofrecido dinero y podía hacerlo, y él me lo decía totalmente convencido, para echar magia negra sobre alguien. O sea, de esa magia, ya sabéis que la magia toda es magia, o sea, no hay blanca y negra, todo proviene de Satanás. Pero a lo blanco ellos lo dicen que sirve para cosas buenas, y a la negra, que es para hacer daño a alguien. Pues que él había recibido sumas de dinero para hacer daño a personas, pero que él dentro de todo eso lo quería evitar, como incluso lo de los amoríos, ¿no? Hacer que una persona pierda la cabeza por otra, dominada por espíritus. Es impresionante, él me lo decía todo como a ciencia cierta, y no tengo por qué dudar de él, la verdad. Pero bien, así funciona todo este mundo. En Brasil, 1. Macumba o santería de Nigeria, como la santería cubana. En Río de Janeiro hay 62.500 templos de macumba. Casi nada, ¿eh? Reconozco también que una vez, hablando con un adventista que vino de Brasil, me contaba que él conoció la iglesia adventista, y él había estado puesto en estas cosas, precisamente. Y me acuerdo que me decía que estuvo como en un campamento con otros jóvenes y que él notaba que algo lo sacaba de la tienda de campaña, lo levantaba y que él no quería, y como si lo empujaran arrastrando como fuera, de piel, hasta llevarlo a un cierto lugar donde se estaba haciendo la brujería, porque él había participado de eso, y él ya no quería participar de esas cosas porque había conocido el adventismo.
y que tuvo que orar a Dios y al final se pudo librar, pero que algo lo empujaba, unas manos, un alguien, y no había nadie. Las fuerzas de Satanás actúan en un modo radical y contundente cuando las personas deciden hacer un cambio tan profundo de pasar de un lado de estos al otro. Y podía explicaros muchas otras anécdotas. Recuerdo también de algún misionero adventista en países africanos donde todo esto estaba a la orden del día, y supongo que aún debe estarlo, de cómo él predicando en una cierta aldea junto con su esposa, estar por la noche en la cama y ver cómo se aparecían unas caras por encima de ellos, que iban hacia ellos y les iban a hacer daño, caras, y que gracias a la oración se pudieron librar, y que luego estuvieron preguntando y supieron que el brujo del lugar se lo había mandado a esos espíritus malos para aterrarlos, a ser posible matarlos, para que dejasen de predicar el Evangelio de Dios. Todo esto no son bromas, existe. En Haití, vudú de Nigeria es la religión de la serpiente, ya está todo dicho, ¿no? En la que la sacerdotisa es la reina Omambo. Se pronuncia vudú y se practica en Haití, de donde vino a Luisiana con el nombre de judú. ¿Sabéis? Conocí también a una sacerdotisa que estaba puesta también en estas cosas tipo vudú. Y ella también me contó su conversión. Y para pasarse de un lado al otro lo pasó fatal, con riesgos de su vida. Pero gracias a Dios se pudo librar, a través de una entrega total a Dios y sin reservas. Pero ella se dedicaba a ser sacerdotisa de todo esto. Pero de lo que peor que os podáis llegar a imaginar, sacrificios de animales y muchas otras cosas más. 2. Zombies, muertos vivos, los muertos vivientes. Todo esto no es de película, está basado en creencias. Según esos católicos, dice aquí, todas estas religiones y prácticas están severamente condenadas por la Biblia y la Iglesia por 3 razones. 1. Porque practican las 3 formas de ocultismo: adivinación, magia y espiritismo. Por lo tanto, Dios los abomina porque se prostituyen ante Dios y ordena en la Biblia que sean matados a pedradas. Nosotros no vamos a matar a pedradas a nadie, ¿verdad? Nosotros debemos perdonar. Jesús ahora ya dijo, ya toca el momento del perdón. Satanás no pudo romper en que él apareciera en la historia. A partir de entonces, los discípulos, ¿qué hacían cuando se encontraban con gente puesta en magia? Les daban el mensaje, y si se convertían, como se aparece en un texto bíblico, cogían todos sus libros de magia, que eran valorados en no sé qué dineral, y los quemaron, porque se dieron cuenta que estaban sirviendo a Satanás. Pero los discípulos ya no apedreaban a nadie. Jesús ya enseñó que ahora las cosas ya debían cambiar, porque un objetivo se había cumplido. Y ahora dependía de ellos convertirse o no. 2. Porque son religiones politeístas, con muchos dioses, y solo hay un Dios. Todos esos 600 dioses son falsos dioses, y a todos los falsos dioses la Biblia los llama demonios. Algún día, cuando tratemos, espero, el tema del 666, hablaremos de la cantidad de dioses babilónicos, y veréis qué relación con todo esto. Siempre hay un foco común, un origen común para todas estas cosas del paganismo. Y todo viene de Babel. 3. La santería y la macumba añaden el sacrilegio de dar nombres cristianos a dioses falsos. A 25 dioses falsos le han puesto nombres de Jesús, de la Virgen y de los santos. Es un sacrilegio y una blasfemia cuando al falso dios Yamayá o Yemanyá le ponen el nombre de la Virgen de la Regla, y al falso dios Orungán lo llaman Niño Jesús. Y dicen que la Virgen tuvo 14 hijos con el Niño Jesús, una blasfemia absurda, solo concebida por el diablo y que solo puede ser aceptada por quien está poseído por el demonio. Bien, pues haciendo un leve paralelismo a esto, diremos que la masonería, básicamente, o al menos una buena parte de ella, están convencidos de que Jesús, y lo mostraremos también en página escrita por la propia masonería, a mí ya me lo dijo ese primer masón del cual os he hecho referencia antes, de que Jesús no murió en la cruz, que se fue a Cachemir y allí, pues bueno, estuvo haciendo sus enseñanzas a los demás, y tuvo sus hijos, y hay tumba de Jesús, que es venerada, y no sé cuántas cosas más, y la masonería lo cree así.
y que se fue con María Magdalena, y que los hijos vienen de esto, y por eso en el Código Da Vinci, etcétera, aparece toda esa trama de la película y en ese libro, que en verdad todo está basado en las creencias de la masonería. Por tanto, no hay tanta diferencia entre una cosa y otra. Hay una conexión detrás, satánica, muy importante. Es matar el papel de Jesús por encima de todo. En nuestra salvación, por supuesto. E insisten dichos católicos: estos falsos dioses con nombres cristianos practican adulterio, poligamia, incesto, homosexualidad, injusticias. Son una de las razones del por qué en Nigeria y el Congo hay tanta pobreza y miseria, tantas aberraciones sexuales y humanas, y tanta injusticia social y despotismo. Y es una de las razones por las que en los países y hogares donde se practican estas abominaciones contra Dios hay tanta perversidad sexual y social. Y ahora me pregunto, ¿recordáis las acusaciones hechas por gente del propio Vaticano, e incluso el demoniólogo exorcista del Vaticano diciendo que en el Vaticano se hacían misas negras con estas cosas? ¿Qué está pasando entonces? Lo mismo que se denuncia, ¿se practica por detrás? Casi nada, ¿eh? La tabla maldita. La Ouija es considerada como algo divertido, un entretenimiento más. No importa cuántas veces se haya dicho que de juego no tiene nada, que es más peligroso de lo que parece, la gente sigue tomando a la Ouija como algo inofensivo. La curiosidad por conocer el futuro es tan fuerte que no se ven los peligros que ello implica. La curiosidad, ¿eh? ¿Qué mató a Eva, por decirlo de algún modo? La curiosidad. Algo tan simple como una tabla con el abecedario, números y un cursor o un simple vaso hace creer que es un juego, pero es en esta sencillez donde se esconde una trampa tan terrible que incluso conduce a la muerte. La Ouija era un método de adivinación que se mantenía lo más secreto posible en siglos pasados. Ahora que no creemos en nada, abusamos de todo sin medir las consecuencias. Es más fácil preguntar a un fantasma: ¿me quiere mi novio? ¿O qué número saldrá en la lotería? O cualquiera de las muchas cosas sin sentido que se le preguntan a la Ouija, que esperar a que la vida nos dé lo que nos tiene que dar. Esta inmadurez es la que conduce a usar y abusar de la tabla sin sentido. La Ouija es una puerta. Mirad lo que escribe aquí, ¿eh? Es una puerta la Ouija. Un umbral que se puede abrir al infinito. Por tanto, ¿qué es? Una puerta dimensional. A lo desconocido. Pero el gran peligro es que una vez abierta, esa puerta es muy difícil, por no decir imposible, cerrarla nunca del todo. ¿Por qué? Por ese sexto sentido en nuestro cerebro, en el cual hemos dejado la puerta abierta a Satanás. Las puertas dimensionales no solo son cuestión de un espacio exterior. Una vez que se ha comenzado el rito de la llamada y la puerta está abierta, puede pasar a nuestro mundo, plano material, cualquier tipo de energía del otro lado. Aquí os voy a hacer una pequeña referencia. No todos los demonios son iguales, ya lo sabéis, ¿verdad? Hay demonios que son mucho más poderosos que otros. Y eso quiere decir, y recordemos las palabras de Jesús, cuando los discípulos quisieron sacar unos demonios y no pudieron, Jesús, ¿qué les dijo? Este género solo sale... ¿con qué? Con ayuno y oración. Hay algunos que se resisten más. Y entonces Dios, para poder conseguir que eso se limpie, tiene que enviar más ángeles y más poderosos. Hay una batalla espiritual realmente tremenda entre los dos bandos, y nosotros por en medio. Una vez que se ha comenzado el rito de la llamada y la puerta está abierta, puede pasar nuestro mundo plano material cualquier tipo de energía al otro lado, que nadie se engañe. Esa energía es totalmente incompatible con el ser humano. Las primeras veces todo es inofensivo, incluso da respuestas acertadas. Solo cuando te has confiado es cuando esta energía comienza a actuar. Cada pregunta conlleva un pago que, a diferencia nuestra, no es el dinero, sino la misma vida. Puede parecer un cuento, pero sin saber cómo pierdes el trabajo, el matrimonio se rompe, los hijos se enferman. Lo curioso es que cuando peor te va, más acudes a la Ouija, y si tienes suerte, la energía te instala en tus paredes, oyes ruidos, se rompen cosas. Y digo suerte porque la desgracia está en que esa energía no se conforme con la materia muerta. Y esto es verdad. Todos, bueno, no sé si todos, yo he conocido casos así. Por haber adentradose en este mundito, han terminado realmente de estas formas.
Mucha gente ha usado la Ouija y aparentemente no les ha pasado nada, o eso creen, porque esperan que la energía fantasma o ente, entidad incorpórea, o como quieran llamarla, muestre su presencia con ruidos, movimientos, etc. Y cuando no se produce el espectáculo esperado piensan que nada puede pasar, que no han contactado. Aunque eso es solo en apariencia, no olvidemos que una vez comenzado el rito de llamada, la puerta queda abierta, y aunque en ese instante no ocurra nada, esa puerta abierta puede ser usada tarde o temprano por alguien o por algo no esperado ni deseado. ¿Por qué creéis que en los rituales de magia negra, de satanismo, se utilizan estrellas de 5 puntas, estrellas de 6 puntas, circulitos, unas palabritas escritas, unas velas, sal y otras cosas así? Todas estas cosas que nosotros diríamos, bueno, ¿y esto para qué lo necesitan los demonios? En cualquier momento pueden intervenir. Si Dios se lo permite, ellos aparecen. En esa simbología se esconde para ellos una fuerza de convocatoria. Y por eso veréis que incluso se hacen cursos para aprender, y así lo mostramos ya una vez aquí, a hacer símbolos que nos sirvan para recibir ciertas cosas. Depende del símbolo que utilicemos, esperemos que nosotros no lo utilicemos, sino la gente que hace esas cosas, puede aparecer un tipo de demonio u otro tipo de demonios. Y las cosas pueden ser de peor a muchísimo peor, porque de bueno nada de nada. Y tanto la masonería como todos estos grupos puestos en estas cosas, juegan con los símbolos, porque todos transmiten algo también al ser humano. Por eso nosotros a veces podemos decir, bueno, yo llevo una estrella de 5 puntas o una estrella de 6, ¿y qué pasa? Es una forma geométrica y ya está, ¿no? Pero cuidado, porque estamos jugando con fuego. No pensemos que estas cosas no pintan absolutamente nada. Satanás sabe que esto pueden ser invocaciones. Y como Dios le dio un cierto permiso para actuar, Él puede hacerlo. Por tanto, apartémonos de todo el paganismo y sus simbologías, porque realmente las cosas no son tan bonitas. Lo que voy a contar viene a confirmar lo anterior. Es un supermercado en Asturias. Frecuentemente las cosas se caían de las estanterías. Decían que habían puesto demasiadas cosas o que estaban mal colocadas. Solo disculpas. La persona que me lo contó estuvo de dependiente en este supermercado. Ella vio cómo se caían los tarros de melocotón de 3 kilos al suelo, desde la segunda fila, cómo los tambores de detergente se volcaban estando todos colocados en el suelo, o cómo cuando volvían de comer se encontraban con los productos cambiados de estantería. Pero lo más curioso era que, como hablaras de un proyecto, de algo que ibas a hacer, no se llegaba a realizar. Las dependientes terminaban enfermando de un catarro que curiosamente solo padecían dentro de aquel súper. ¿Sabéis? Satanás no conoce nuestros pensamientos, pero cuando queráis orar algo a Dios realmente que para vosotros sea vital, no lo hagáis en voz alta. Que vuestra oración sea solo de mente, porque Satanás luego conoce esos deseos y va a hacer todo lo posible para interferir en ellos. Tened eso presente. Ante todos aquellos hechos, mi amiga se dedicó a preguntar y averiguó que hacía tiempo otras empleadas habían estado jugando con la Ouija. De aquellas dependientes que jugaron ya no quedaban nadie, solo permanecían los hechos y sucesos extraños en el local. ¿Veis? A veces la gente se va, pero las cosas quedan. Y nunca mejor dicho. Creo que todos conocemos a personas a las que la Ouija les ha dejado un mal recuerdo. No pretendo ser alarmista, pero hoy por hoy no se ha encontrado la forma de cerrar la puerta que la Ouija abre. Y a los que nunca la han usado les aconsejo que sigan sin hacerlo. Y para aquellos que la usaron y que les están sucediendo cosas raras, sobre todo en su casa, que no intenten quitar la energía que mueve a los objetos sin vida, porque entonces esa energía buscará a la persona y su vida será de todo menos vida. Esto dice que es un relato de un cibernauta, que ella puso aquí, esta persona. Pero cuidado, porque esto que nos dice aquí, que no intente quitar esa energía, se está diciendo, porque ya sabéis que luego se manda a exorcistas, a gente parapsicóloga, para que aparte estas cosas, estas energías que dicen. Lo mejor, si uno es cristiano, es ponerse en manos de Dios, totalmente. Y esas cosas quizás pueden seguir actuando. Pero si hay una confrontación directa,
no olvidéis nunca de que hay algo que es clave, y es el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús esto no puede hacer nada. Tened esto siempre presente. Para muestra un botón. Poco antes de la Navidad de 1995, 2 escolares de 15 años fueron persuadidos con engaños para entrar en casa de David McCallum, un fan de la música heavy metal, a ver vídeos. Los 2 chicos fueron conducidos al dormitorio de McCallum, que estaba lleno de libros sobre el asesino múltiple Charles Manson y de grabaciones de Iron Maiden y Metallica, donde McCallum, de 20 años, les dijo que él y su amigo adoraban al diablo. En el centro de la habitación había un altar iluminado con velas y cubierto con un paño negro. Encima había una tabla Ouija. Los 2 chicos, Michael Ehrlich y Stephen Cullen, aceptaron participar en una sesión y se les unió un amigo de McCallum. Mientras sentados alrededor del altar trataban de establecer contacto con los muertos, McCallum preguntó a la tabla: «¿Si eres Satanás, qué quieres que haga?». Con una creciente incomodidad, los 2 chicos decidieron dar por terminada la sesión. Pero antes de que pudiesen escapar, McCallum recibió la respuesta a su pregunta. Fuera cual fuese la respuesta que recibió McCallum, de pronto sacó una navaja y sujetó a Ehrlich. «Tú no vas a ninguna parte hasta que se haya cumplido la voluntad de mi amo», exclamó el muchacho amigo de McCallum, adorador del diablo. Entonces McCallum empezó a apuñalar a Ehrlich. El frenético ataque, en el que Ehrlich fue apuñalado 11 veces, 11, curioso, solo terminó cuando el amigo de McCallum susurró: «Para ya, cálmate, está muerto». El 11, ya veis que tiene unas ciertas connotaciones, ¿verdad? Dios lo utiliza para bueno, Satanás lo tergiversa para el mal, como siempre. Afortunadamente, Cullen pudo escapar con vida. El cadáver fue envuelto con las ropas de la cama y arrojado junto a un bloque de pisos al sudeste de Londres. McCallum fue detenido y se probó el asesinato, pero solo fue condenado por homicidio no premeditado, al declarar que unas voces le obligaron a hacerlo, y fue enviado a Broadmoor, una instalación de alta seguridad para asesinos dementes. ¿Dementes? Estos poseídos. Obviamente McCallum estaba influenciado por lo macabro y lo oculto. Normalmente escuchaba canciones relacionadas con rituales satánicos y en su televisor, escritas con rotulador, se leían las palabras: «Nombre del demonio asesino 666». Pero ¿fue su obsesión por la tabla Ouija la responsable de la conversión de un joven de 20 años en asesino? Pues bien, vamos a dejarlo aquí, porque el tema ya veis que es un poco escabroso, pero que conviene tratar, porque una vez más las artimañas de Satanás se deben destapar. Y ya sabéis que cada día hay personas que siguen cayendo en todo esto. Estas personas deben ser advertidas. También os he dicho que al final veríamos quién escribió esto, del cual ya hemos ido mostrando una buena parte, y también hemos ido viendo cómo hay errores mezclados con verdad. Lo que estamos haciendo es saber discernir las cosas con la ayuda de Dios, para que incluso en las cosas que parecen que contradicen todas estas cosas espiritistas, estemos al tanto, porque igual nos pueden estar también colando un gol, consciente o inconscientemente, mezclando un error con verdad. Espero que en la próxima conferencia podamos terminar esto, y ya pasaremos a listado de textos bíblicos, citas de Ellen White y demás cosas que nos den una luz tremenda sobre el espiritismo, sobre todo en el tiempo del fin, y lo que Satanás va a hacer, hace, hará, y cómo Dios también paliará todo esto. Pues que Dios nos ayude a andar con Él, para estar protegidos de todas estas cosas, y que verdaderamente nos dé fuerzas para llegar hasta el final. Que Dios nos ayude a ello, y hasta la próxima.